Pero muy bienvenidos a esta celebración de ayuno aquí en tu casa, Misión Paz. Soy el pastor Joel y es un privilegio compartir contigo estos minutos donde nos vamos a conectar con Dios. Vamos a tener este tiempo de ayuno y oración para ser transformados por Dios. A veces la gente ayuna y ora para que Dios transforme a otros, pero la primera persona que Dios quiere transformar es a ti y a mí. Estamos en esta serie de la vida de un guerrero. Estamos hablando de Josué, las 4 características que hay en un guerrero de Dios. La primera semana pudimos hablar sobre la valentía de Josué. La segunda semana hablamos sobre el carácter de Josué. Y hoy vamos a hablar sobre el servicio de Josué. ¿Será posible uno tener una actitud de ser guerrero y todavía tener un corazón servicial? Claro que sí. Hoy vamos a hablar sobre esto. Pero antes de orar, para comenzar la palabra, quiero invitarte que puedas recordar hacer 2 cosas durante estas celebraciones virtuales. Lo primero es que puedes escribir tus peticiones de oración en el chat y todo nuestro equipo ministerial va a orar por ti, específicamente por ti y lo que estás viviendo, orando por tu situación, de tu familia, tus finanzas. Creemos en un Dios de milagros que quiere obrar a tu favor. Lo segundo es que yo te voy a invitar que tú puedas compartir esta transmisión en vivo y lo puedas hacer haciendo clic aquí abajito donde dice compartir y puedas usar ese link, enviarlo por WhatsApp a tus amigos y familiares, alguien que necesita escuchar esta palabra de parte de Dios. Listo, vamos a comenzar orando este tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres experto en transformarnos, en mover nuestro corazón, en volvernos más como tú. Y yo te pido que levantes a ser guerreros y guerreras a cada persona conectada. Que los levantes, Señor, y que puedas poner en ellos ese espíritu diferente, ese corazón diferente, Señor. Esa sabiduría, esa valentía, Señor. Eso de no ver los problemas, sino ver las promesas. Hoy te pido, Señor, por cada uno de ellos. Y sobre todo hoy que nos des ese corazón de siervo que tienes tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a mirar qué dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1, versículo 1, donde nos describe la vida de Josué. Y lo describe de esta manera. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Quiero arrancar con la característica principal con la cual se describía Josué. No dice Moisés siervo de Dios y Josué el siervo de Dios. No dice Moisés siervo de Dios y Josué el gran comandante de Moisés. No dice Moisés siervo de Dios y el gran general estratega Josué. Dice Moisés siervo de Dios y Josué servidor de Moisés. ¿Sabías que Moisés tenía varios generales? Tenía varias personas que operaban en funciones sacerdotales. Tenía varias personas que eran conocedores de Dios, personas de carácter, personas fuertes y grandes líderes. Habían príncipes de diferentes tribus, habían ancianos, habían personas llenas del Espíritu Santo. Pero de todas las personas, quien Dios escogió y le dijo a Moisés que iba a ser quien liderara la próxima generación, no era el mayor comandante, no era el mayor estratega, no era el más inteligente, el más adinerado, el más apuesto. Era la persona que tenía esta característica: servidor de Moisés. Y me interesa mucho porque ni siquiera dice Josué servidor de Dios. Wow, ese hombre cómo le sirve a Dios, pero no es capaz de servirle a otro hombre, a otra persona o a un hombre de Dios. Pero Josué era un servidor de Dios y de Moisés. Ahora, déjenme hablarles un poquito cómo esto operaba ya en la vida práctica de Josué. Dice que él era siervo de Moisés. Y esto no era por solamente 12 meses de prueba para ver qué tan bien es ser servidor. Y ahí sí Josué como que se cansó de servirle a Moisés y ya quería independizarse.
40 años sirvió Josué a Moisés, el servidor de Moisés. Ahora podemos ver y conocemos a Josué por sus grandes conquistas. Hay todo un libro de la Biblia hablando de Josué y todos los 31 reyes que conquistó en 5 años. Pero conquistó en 5 años 31 reyes porque por 40 años tuvo un corazón de siervo. No era el comandante, no era el líder del pueblo, era el servidor de un hombre de Dios. Eso también lo podemos ver en la vida de Eliseo. Eliseo era un hombre que llegó a hacer el doble de los milagros que hizo Elías, porque le pidió a Dios una doble porción de la unción que había sobre el hombre de Dios que él servía. Ahora, eso es una cualidad a veces tan ausente en esta generación. Vivimos en una época moderna de tecnología, de emprendimientos, pero más que nunca, más que quizás en cualquier otra generación, una generación tan narcisista, tan egocéntrica. Cada persona se cree el centro del universo. Llega un momento de una promesa y la gente cree que Dios promete y yo soy el centro del universo, en vez de entender Dios es el centro del universo como creador de la historia y del tiempo, y nosotros simplemente somos una pepita en la línea de tiempo de Dios. Tú no eres el centro del universo. Pero hoy en día la gente se cree eso. Y cuando tú te crees el centro del universo, permites en tu vida que gobierne el egoísmo. Y cuando hay egoísmo es tan difícil servirle a otro. Es tan difícil servir a una autoridad, un mentor, un jefe, o aún a tus padres. Es tan difícil servir a un discípulo, a una persona con quien trabajas, o a un vecino, a un familiar. Es tan difícil servirle a tu esposo, a tu esposa, cuando tú te crees el centro del universo. No, tú y yo no somos el centro del universo. Somos simplemente jugadores que aparecimos aquí en mitad de un partido eterno y que vamos a desaparecer, pero el partido continúa. Y nosotros tenemos que entender nuestro rol. Estamos en un juego infinito, siendo jugadores finitos, donde simplemente tenemos un ratico donde vamos a venir a aportar y a servir. ¿Cómo será la mentalidad de Jesús que él entendía eso? Cuando él describe en Mateo que él no ha venido para ser servido, para servir. Cuando dice en Filipenses que hayan ustedes la misma actitud que había en Cristo Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir, para hacerse siervo de todos. Pero hoy en día a la gente les cuesta tener una actitud de servicio. Antes, cuando les piden hacer algo, es como que hay algo de que se revela, de que yo quién soy para someterme a una persona, quién se cree para pedirme hacer esto, un jefe que me pide hacer esto, un mentor, un pastor que me pide hacer esto. Pero en Jesús había una actitud diferente. En Jesús había una actitud que a su Padre, que era su autoridad, así le pidiera ir a la cruz, él estaba para una sola cosa: obedecer. ¿Y sabes cuál es esa actitud de siervo? Era lo que Pablo describía cuando se describe a sí mismo. Pablo, apóstol de Jesucristo, es siervo de Jesucristo. Ahora, esa palabra siervo de Jesucristo, cuando se traduce al griego, significa esclavo. Pablo estaba diciendo algo que nadie antes había dicho, que él era un esclavo de Cristo. Ahora, si Pablo se describía como un esclavo, ¿qué derechos tiene un esclavo? Un esclavo solamente tiene un derecho en la vida, y es el derecho a obedecer. No tiene el derecho ni a opinar, no tiene el derecho de refutar, no tiene el derecho de desobedecer, no tiene el derecho de hacer lo que se le da la gana, tiene el derecho de obedecer. Pero mire, Pablo se hizo esclavo de Jesucristo por voluntad propia. Cristo nos redimió a través de la cruz del Calvario y cortó nuestra esclavitud que teníamos al pecado, porque dice la palabra que todo aquel que comete pecado, esclavo es al pecado. Pero en Cristo somos más que vencedores. Se corta la esclavitud al pecado y quedas como libre. Pero libre ahora, ¿para qué? No para hacer lo que se me da la gana y desobedecer y volver a cometer aquello que me volvió esclavo al pecado, al pasado, sino ahora para volverme esclavo de Cristo, donde yo digo: tú que me redimiste, tú que pagaste un precio tan alto, me quiero hacer tu esclavo, tu siervo, lo que tú tienes para mí. Si es meterme en la prisión por predicar de Cristo, que así sea. Si es que me rechace todo el barrio por comenzar un grupo de paz y transformar vidas, que así sea. Así sea como a veces pasa
pasa en la India con un hombre que escuché de la semana pasada, que por volverse cristiano en la India, toda la familia lo rechazó y lo consideró muerto. En la India, cuando se vuelven cristianos, las familias cortan toda su herencia material. Inclusive para este señor que escuché la semana pasada, su familia tuvo un funeral para él, porque para ellos el man ya estaba muerto, porque se había vuelto cristiano. Yo te pregunto, ¿eres lo suficiente esclavo de Cristo que ya consideras que no tienes ningún derecho sino de servir y obedecer? Pues Josué tenía esa actitud, una actitud de servicio. Con razón era tan guerrero, con razón en 5 años conquistó a 31 reyes, porque tuvo 40 años de servir en el desierto a un hombre imperfecto llamado Moisés, un hombre iracundo, un hombre que escuchaba más a las personas que a Dios en momentos, un hombre que a veces reaccionaba de maneras incorrectas, pero él tenía una actitud de servir a este hombre de Dios como si fuera Dios mismo, y con razón Dios lo puso a él para liderar su generación. Yo hoy estoy mirando personas que están conectados hoy, que se van a levantar a ser grandes guerreros, pero acuérdate que Dios te da espíritu de ser guerrero y conquistador a la medida que primeramente tenemos un corazón servicial. ¿De qué sirve conquistar una ciudad si primero no sirves a tu familia, si no sirves a las personas cercanas? Hay personas que les gustan los aplausos y reconocimientos, pero no pueden servir en el secreto. Durante las vacaciones, unos días que tuve con mi esposa en Medellín al inicio del año, terminé de leer un libro llamado Bruchko, de un misionero que se fue a la selva amazónica, a la selva de Colombia, cerca de Cúcuta, a una tribu de indígenas llamados los Motilones. Y él se fue allá y nadie sabía de él. Y él daba su vida, sus padres no estaban de acuerdo, sus mentores no sabían qué hacer con él, porque nadie más quería irse a ser misioneros a una tribu por allá. Se fue sin provisión, pero creyéndole a Dios en el secreto, en lo desconocido. Y se puso a servir y se fue a esta tribu de los Motilones. Y siendo rechazado por sus familiares, por sus amigos cristianos, aún por el gobierno, llegó a esta tribu para por fin predicarle, y fue rechazado por los mismos indígenas a quien le predicaba, rechazado por todo el mundo, reconocido por nadie, pero sirviendo en el secreto. Y amó a esas personas, no sabía hablar su idioma y dedicó años para solo aprender su idioma, y luego otros años para pensar cómo les explico el evangelio a estas personas, y por fin se ganó un solo creyente llamado Bobby. Y luego otras personas, y Bobby le compartió a su esposa y a otras personas de la tribu, y se ganó toda la tribu para Cristo, luego otras tribus para Cristo, y se levantó un gran hombre de Dios en el secreto. En una de sus historias estaba corriendo de su tribu donde estaba para ir a Tibú, que era el muelle dentro de la ciudad, y corrió por 3 días y no había comido, y cuando estaba corriendo se desmayó y tuvo como una alucinación en ese momento, y tuvo un sueño que había una mariposa y que lo mordió a la mariposa, y que la mariposa se está moviendo en su boca, y se despertó del sueño y todavía sintió como la mariposa en su boca. Cuando metió la mano dentro de su boca, sacó una bacteria, un gusano de casi 2 metros que estaba dentro de sus intestinos, porque como no había comido en 3 días, ese gusano estaba subiendo por su esófago para buscar comida, y lo sacó. O sea, sufrimiento, enfermedad, dificultad, todo en el secreto al servir. Pero sabes, cuando tú sirves en el secreto, vas a contar con un respaldo de Dios. Yo no sé qué sufrimientos has vivido, qué dificultades has vivido, pero sí te puedo decir que cuando tú y yo nos disponemos para Dios, cuando servimos a nuestro mentor, a nuestro pastor, a nuestro jefe, cuando servimos cuando sirves a tus padres, cuando sirves a las personas que están a tu alrededor, déjeme decirte que Dios abrirá puertas para ti. Josué en 5 años logró lo que ni Moisés había logrado en 40 años, porque tenía una actitud de servicio. Sirvió esos 40 años. Sirve, ten esa actitud de servicio. Hay personas que después de 12 meses ya se quieren independizar. Yo ya no necesito mi líder, yo ya lo superé, yo ya soy diferente, yo ya no necesito esto. Déjame decirte, nunca eres tan grande que ya no tienes que servir. Ya te quedó grande
el servicio. No, Señor, mantén esa actitud de servicio y Dios mantendrá conquista en tu vida. Quiero orar por ti hoy, que nosotros podamos tener esa actitud de servicio toda nuestra vida. Padre, bendice a cada persona viendo. Señor, si hay algo que pedimos durante esta serie de la vida de un guerrero, es que nos puedas transformar el corazón, nos puedas dar, Señor, esa valentía de Josué, ese carácter de Josué, pero también el servicio de Josué, ese corazón de servir así nadie nos esté viendo, ese corazón de servir en el secreto, que tú prometes que honrarás en público, recompensarás en público. Gracias por los miles de misioneros, de mentores, aún de pastores que están sirviendo en sus ciudades, en sus barrios, en sus familias, y nadie los conoce, nadie ha escuchado de ellos. En redes sociales no salen con grandes bombas, grandes felicitaciones, con premios y reconocimientos, pero son recompensados por ti, Señor. 1000 veces más vale la recompensa celestial que la recompensa humana. Recompense ese corazón de servicio que empodera la conquista en cada persona viendo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si te vas a levantar a ser un gran guerrero de Dios, nunca pierdes ese corazón de servicio. Dios busca gente tan grande en su corazón, que están dispuestos a servir en las cosas más pequeñas. Requiere un corazón grande servir en lo pequeño. Solamente un corazón pequeño necesita lo grande para poder servir, necesita lo reconocido, pero el corazón grande puede servir en lo pequeño. Quiero invitarte que puedas hacer 2 cosas en este momento. Lo primero, que puedas ingresar a misionpaz.org para que te puedas registrar en nuestras celebraciones presenciales de esta semana. Hemos dispuesto para ti unas experiencias maravillosas aquí en el SIDS, pero hoy te quiero invitar que te puedas registrar y nos puedas acompañar. Invite amigos y familiares, no vengas sola, ven con diferentes personas y vamos a conectarlos con Dios. Lo segundo, en misionpaz.org también te voy a invitar que puedas dar tu donación, tu diezmo, tu ofrenda de una forma generosa, contundente, poderosa. Dios dice que cuando traemos nuestro diezmo al alfolí, Él abre las puertas de los cielos y derrama bendición hasta que sobra y abunda. Él lo va a hacer en tu vida, en tu familia, poner respaldo sobre lo que tú haces a la medida que somos generosos con Él. Hoy te invito a que lo puedas lograr y hacer ingresando a misionpaz.org. Eso es todo por hoy en esta celebración de ayuno. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima emisión y esas transmisiones que tenemos para ti en tu casa, Misión Paz. Dios te bendiga. Ahora es más fácil hacer tu donación online. En nuestra transmisión encontrarás el código QR. Lo único que debes hacer es usar la cámara de tu celular o a través de una aplicación lector QR escanear el código. Ingresas a la pestaña que aparecerá en la parte superior de tu dispositivo y listo. Ayúdanos para seguir ayudando. Puedes ingresar a nuestra página web www.misionpaz.org y seleccionar en la página principal la opción de realizar donación. Opción 1. Puedes realizar tus donaciones en línea seleccionando una de las opciones disponibles usando tus tarjetas débito o crédito, usando PSE, escaneando el código QR o seleccionando la opción de PayPal o PayU. Opción 2. Donaciones en efectivo. En esta encontrarás los datos relevantes para que puedas realizarla en puntos de recaudo Baloto o Efecti o en un corresponsal bancario de Bancolombia. Opción 3. Donaciones por transferencia bancaria en la sucursal virtual de tu banco, inscribiendo alguna de las cuentas Itaú, Banco de Occidente o Bancolombia. Opción 4. Donaciones internacionales. Aquí encontrarás toda la información que necesitas para inscribir nuestra cuenta y realizar tu donación desde cualquier parte del mundo. Nuestra misión no se detiene.